Un saludo muy especial a todas las personas que se unen a esta exégesis que se realiza en esta ocasión del Evangelio tomado para el cuarto domingo del tiempo ordinario. Próximo domingo que leeremos capítulo 4, versos 21 al 30. Para este domingo continuamos la lectura del domingo pasado. Recordemos que Jesús se encontraba en la sinagoga de Nazaret, donde había pronunciado el discurso programático. Este discurso en la sinagoga de Nazaret pues tenía como contenido el enseñar la misión de Jesús, aquella de anunciar, aquella de sanar, que será una misión que se verá reflejada a lo largo del Evangelio. La leeremos después en el capítulo 9, cuando envíe a sus discípulos y los envía a esto, a anunciar y a sanar. Luego también en el capítulo 10, cuando envía a los 72 a anunciar y a sanar. Y todas las páginas del Evangelio de Lucas que leeremos durante este año, pues nos irán marcando este objetivo de Jesús. Lo encontraremos siempre, bien sea o sanando o anunciando. El discurso programático, así llamado, entonces es el objetivo que se traza el evangelista Lucas para mostrarnos la misión, la obra de Jesús, que es al fin de cuentas también la obra de los discípulos y que es al fin de cuentas la obra de nosotros los cristianos. Este discurso comenzaba diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha consagrado con la unción y me ha enviado a anunciar a los pobres un mensaje de gozo, a proclamar a los prisioneros la liberación, a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos y anunciar un año de gracia a un mundo fundado sobre una nueva justicia, sobre el amor gratuito, decíamos hace 8 días. Notemos que en este discurso programático Jesús no alude ni añade a ningún tipo de práctica religiosa. Esto es importante. La misión de Jesús es sanar y es anunciar. No se habla aquí de ninguna práctica religiosa. No predicó dogmas. Anunció el nacimiento de un mundo nuevo. Un mundo en el cual las personas excluidas, las personas que habían sido puestas al margen, los pobres, ocuparían ahora el puesto central, el primer lugar en el mundo en el cual Él estaba por dar inicio. Los opresores serían convertidos y los oprimidos liberados. Cada forma de dominio del hombre sobre el hombre sería eliminada, porque todo tipo de dominio sobre el hombre se trata de una deshumanización. Solo quien, eh, solo quien ama al hermano, entonces se humaniza. Después también habla de la opresión de quien siente un miedo de Dios. Recordemos que hablábamos de aquellos que se sienten en su relación con Dios como de una relación más de jefe y obrero, que Él me paga según mis méritos y que si no cumplo, pues me irá a castigar. Una relación de miedo con Dios. Y esto es lo que el Señor viene a sanar, a quitar, a destruir. También dirá Jesús: con mi palabra yo abriré los ojos de los que están enceguecidos por sus pasiones, por la ambición del dinero, por la voluntad del dominio sobre los otros. Y también anunció una nueva justicia, no como aquella predicada por los hombres en aquel mundo antiguo, justicia de dar a cada uno lo suyo, y que aquel que está bien, pues estará bien, siempre bien, y podrá acaparar. Y quien tiene, pues que tenga lo que logre poseer, y si ha logrado conseguir esto o aquello es porque se lo merece, sin mirar o sin tener por qué mirar al que necesita o al que sufre. Una nueva justicia, la de Dios, en la cual los hombres se sienten hermanos, hijos del único Padre.
no poseen nada en este mundo porque todo es de Dios y ellos reciben de Dios y todos los bienes los comparten con los hermanos. Esta justicia de Dios que presupone la fraternidad universal. No hay más distinciones de razas o posiciones económicas, no. Todos son hijos del Padre, ninguno es impuro, todos son amados de Dios. Es decir, había anunciado un año de gracia, no un año de 365 días, sino un año que dura siempre. El tiempo del mundo nuevo, del amor humano, del amor gratuito. Este era el contenido de este discurso programático de Jesús en Nazaret. Un discurso contrastante, provocativo, innovador. Veamos ahora cómo lo reciben sus paisanos, cuál es la reacción que tienen. Volvemos a leer el versículo 21, que ya lo leímos también el domingo pasado, y vamos a leer el 22, 21 y 22 del capítulo 4. El evangelista coloca una anotación enigmática. Todos se admiraban, que más bien sería, todos le daban su aceptación, es como se ha entendido. Es enigmática porque aparentemente parece una aprobación unánime de aquellos que estaban en la sinagoga. Pero interpretada de esta manera no nos permite comprender aquello que ha sucedido después. De hecho, inmediatamente se enfurecen contra Jesús y lo quieren arrojar por un despeñadero. Y también se cuestionan poniendo como controversia el parentesco, la relación que tiene con su padre José. El asombro de los habitantes de Nazaret se suscita por las palabras de Jesús, palabras de gracia que ha pronunciado, y podríamos entender estas palabras de gracia, aquellas palabras hermosas, graciosas, tiernas, dulces, palabras acondicionadas a lo que todos quieren oír. Pero si fueran palabras tranquilas o palabras tiernas, entonces ¿por qué se suscita esta violencia? El mensaje de Jesús no había sido un mensaje tranquilo, había sido un mensaje provocativo, desconcertante, y era sobre todo provocativo por la mentalidad tradicionalista de los habitantes de Nazaret. Hay una razón por la cual Jesús no había empezado su vida pública en su aldea, sino que se había alejado, cambió de residencia, vivía en Cafarnaún. Y este cambio de residencia seguramente no había sido visto con agrado por sus paisanos. Más adelante descubriremos por qué Jesús prefirió alejarse de sus paisanos de Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaún. La reacción de quienes se escuchan, de quienes han escuchado, ha sido motivada, es una reacción violenta y ha sido motivada por el hecho que Jesús había tocado su sensibilidad, utilizando palabras de gracia. Y para comprender el significado de esta gracia, recordemos otro texto, del mismo evangelista Lucas, que lastimosamente tampoco está muy bien traducido a menudo. Se encuentra en el capítulo 6 de este Evangelio. Allí Jesús dice, si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? El texto original, el texto griego, no se habla de méritos. Es en el Evangelio de Mateo que se habla de méritos. Pero en el Evangelio según San Lucas se dice, Poia Humin Haris, que significa, ¿dónde está tu gracia? ¿Dónde está tu Haris, tu gratuidad? Si aman a aquellos que los aman, esto lo hacen todos. ¿Dónde está tu gratuidad? ¿Cuál es la gracia? Es como lo decimos nosotros. Entonces, ¿qué gracia tiene esto? Si haces el bien a aquellos que te hacen el bien, ¿dónde está tu gratuidad? ¿Qué haces de gratuito tú, de especial? Haces lo mismo que hacen todos. Si prestas a aquellos de los cuales esperas recibir, ¿qué haces de gratuito? Esto es algo natural, es algo espontáneo. Aquí
se nos proponen, podemos proponer una vida de gratuidad, del bien que te sale de una nueva naturaleza. Y esta es la llamada, que no sea simplemente por esperar recibir, sino que el bien que se haga porque esa es tu naturaleza. Tú haces el bien porque has recibido la naturaleza del Padre, Padre que hace solo el bien. Amen a sus enemigos, hagan el bien gratuitamente y serán hijos del Altísimo, porque Él muestra su gratuidad hacia quienes no se la merecen, hacia quienes son desagradecidos. Él muestra su gratuidad a los malvados. Y esta es la novedad, esta es la gracia, que Dios es Padre de todos y a todos nos trata por igual, seamos justos o seamos pecadores. Es esto lo que ha provocado la reacción violenta e indignada de los habitantes de Nazaret. Es esta gratuidad que Jesús anunciaba y que ellos no podían aceptar. Comprendemos mejor lo que ha sucedido en Nazaret si pensamos en aquello que hablábamos el domingo pasado, que durante la celebración de la liturgia del sábado debía hacerse la segunda lectura tomada de uno de los profetas, y que en Nazaret, siendo una aldea pequeña, pues tal vez no habría los textos de todos los profetas, porque pero que aún así, por pequeña que fuera, las sinagogas tenían todos el texto, el rollo del profeta Isaías, que era tal vez el más conocido. Dijimos hace 8 días que al repetirse este texto cada sábado, muchos de ellos ya lo conocían casi de memoria. Y cuando se leía el texto del profeta debía leerse, pues, por lo menos 3 versos. El pasaje elegido por Jesús era uno notable, de los más conocidos, pero todos eh, lo que causa la irritación es que Jesús no lee todo el texto, lee tal vez un verso y medio. Eso no. Ellos esperaban la segunda parte. Jesús ha leído, he venido, he sido enviado a anunciar la liberación y un año de gracia, y se ha detenido allí. Y ellos esperaban que continuara diciendo y a predicar el día de la venganza para nuestro Dios. Ellos esperaban esto, un Dios vengador, un Dios guerrero, un Dios que viniera y que le permitiera a Israel dominar sobre todos los pueblos. Y esto Jesús no lo ha dicho, y ellos se lo esperaban. Ellos, un pueblo que había sufrido mucho, había sufrido la opresión por parte de los asirios y luego de los babilonios, esperaban una intervención castigadora por parte de Dios contra los paganos, contra ellos que por mucho tiempo los habían oprimido. Ellos recordaban las profecías que decían que un día un hijo de David tendría un reino que dominara sobre todo el mundo, sobre todos los pueblos, y sería la venganza de nuestro Dios. Se esperaban la mano de un Dios vengador, y Jesús se ha detenido presentando el día de gracia, un día completamente gratuito en el que Dios manifestará la gratitud de sus dones, no con castigos ni con venganzas. Sus palabras de gracia contenían un lenguaje inaudito, inaceptable para la mentalidad tradicionalista de sus paisanos. Es esta gratuidad el centro del mensaje de Jesús de Nazaret, la gratuidad del amor de Dios que escandaliza. Inclusive hoy es motivo de escándalo para muchas personas. A muchas personas les cuesta entender que el amor de Dios sea igual para unos y otros, que Dios nos ame tanto a los justos como a los pecadores, que todos seamos hijos de Dios. A veces algunos inclusive preferimos ojalá un castigo o una llamada de atención o algún tipo de reprimenda para aquellos que hacen el mal o se portan mal. Y vemos algún tipo de injusticia en esto. Hay que entender la justicia divina.
la eterna misericordia de Dios, que es igual para todos. No habrá un castigo. Dios no hace estas cosas. No habrá un desquite ni una venganza contra quien hace el mal. Dios no actúa así. Estas personas que no comprenden que Él indica el cambio de vida son personas que se deben amar y se les debe enseñar a amar y no a castigarlas. Y luego hay una referencia a José. No es este el hijo de José. Hemos dicho ya varias veces en la cultura semita, hijo es aquel que da continuidad a la vida del padre, a la tradición de su pueblo. Y cuando dicen hijo de alguna persona, se entiende más que generado por esta persona, aquel que se asemeja a, aquel que continúa la vida, los valores, la identidad que ha encarnado de su padre. José, llamado por el evangelista Mateo el justo, en Israel se entendía por justo una persona que era observante de la Torá, aquel que es observante fiel de la ley, de las tradiciones. El Evangelio de Lucas nos recuerda cómo es que era tan tradicionalista la familia de Jesús de Nazaret. Desde el inicio nos habla de María y José que van al templo para realizar la purificación. Esto lo hace notar el evangelista, que ellos actúan según la tradición de la ley de Moisés, como está escrito en la ley del Señor, para ofrecer un sacrificio, una pareja de tórtolas, 2 pichones. Así como prescribe la ley del Señor, aquí hay una familia que es fiel a la tradición. Y todavía dice más el evangelista, cada año se acercaban a Jerusalén. Era una familia tradicional. Juan también lo resalta en su evangelio, dice, sus hermanos, es decir, sus familiares más cercanos, no creían en él porque se había separado de aquella que era la mentalidad de su pueblo. Jesús ha anunciado alguna cosa aquí que es inaceptable. Esto hunde sus raíces y muy profundas y es muy delicado el asunto porque es una religión nueva, una forma de entender diferente, una forma de entender nueva, la nueva vida del amor de Dios. Para sus paisanos es inaceptable. Ellos no podían aceptar esta acogida de todos los hombres por parte de Dios. Ellos tenían que sentir que debía haber algún tipo de discriminación, alguna escala de los más justos y los menos justos, los más cercanos a Dios y los menos cercanos a Dios. Eh, pero Jesús plantea una igualdad, ni siquiera hay diferencia entre los que son hebreos y no son hebreos. Era el anuncio de la universalidad, el anuncio a todos los pueblos del amor y de la gratuidad de Dios. A este punto logramos entonces comprender el significado de aquello que subraya el evangelista. Todos le daban testimonio. No es una aprobación, pero eso sí, todos estaban de acuerdo en afirmar que Jesús se había separado de la tradición. Es decir, era herético. De frente a esta reacción de sus paisanos, nos preguntamos ahora entonces, ¿qué hará Jesús? ¿Dará un paso atrás? ¿Corregirá la afirmación? ¿Qué ha hecho? ¿Camuflar un poquitico? ¿Tratar de quedar bien con todos? Leamos ahora los versos que continúan, los versos del 23 al 27 de este capítulo 4. Quien ha anunciado el Evangelio en algún momento y como corresponde en su autenticidad, seguramente ha tenido la experiencia de la incomprensión, de la refutación de su mensaje que contradice la lógica del mundo antiguo. En Nazaret Jesús ha tenido esta experiencia. Él se lo esperaba,
Esperaba que aquellos que estaban aferrados a la mentalidad antigua refutaran su mensaje. ¿Qué hizo Jesús? No ha buscado calmar la tensión ni ablandar la situación, de pronto camuflar o aludiendo a que todo era un malentendido. No, él debe presentar la lógica nueva, desconcertante, como es. Y sabe que se suscita esta reacción. Y de hecho cita a dos profetas que desmienten las expectativas y esperanzas de la gente de Nazaret. Y entonces su predicación es una toma de distancia de las convicciones antiguas, una refutación de sus planteamientos y también una condena, de alguna manera, a sus ilusiones. Ellos esperaban que hablara del castigo de Dios a los pueblos paganos. Y en cambio cita a dos profetas, Elías y Eliseo, que desmienten esta esperanza porque ellos han ayudado a los paganos. La gente por lo general busca siempre envolver, capturar en sus propias expectativas a los evangelizadores. Seguramente lo hemos sentido como muchas personas quieren envolvernos o atraparnos y como también muchas veces seguramente nos hemos dejado envolver o atrapar. Se piensa a veces que el gran evangelizador es aquel que no se inquieta, que no contradice, aquel que se adapta, aquel que dice lo que la gente quiere oír, aquello que siempre ha sido lo justo, lo que siempre se ha hecho. De esta manera, esa es la tradición. Pero la misión del evangelizador no es contentar a la gente, debe anunciar la palabra de Cristo, no aquella que los demás esperan, no la religión alienante, ciertas tradiciones que con la fe en Cristo, que no tienen nada que ver, no, no tienen punto de contacto, tradiciones simplemente superficiales, que muchas veces son solo creencias, aunque a la gente les guste. Entonces, preferible creer en la imagen, en el agua bendita, en las devociones externas, en esto o en aquello, pero no comprometerse con una vida entregada a Jesús y a su palabra. El predicador debe ser fiel al Evangelio y no a lo que la gente espera. Lo que Jesús ha hecho no es dar un paso atrás. El hecho que lo dijera no le gustará a la gente. No quiere decir que deba evitarlo o camuflarlo. No, todo lo contrario. Debe darse un testimonio cada vez más fuerte y radical. El Evangelio debe ser anunciado en su autenticidad. Puede ser acogido o rechazado, pero nunca debe modificarse. Y es verdad que seguramente a la gente le gusten ciertas cosas, pero siempre será mejor anunciar aquello que Jesús ha dicho que anunciemos. Respecto a este mundo nuevo, a este amor incondicionado de Dios, el predicador debe estar como Jesús, dispuesto a aceptar la confrontación, pero no a modificar el anuncio del Evangelio para contentar a aquellos que lo escuchan. Jesús confirma su propia posición citando a dos grandes profetas, Elías y Eliseo. ¿Qué fue lo que hizo Elías? En tiempo en que había habido una gran carestía, pobreza y hambre, y que había mucha necesidad en Israel, en cambio de ayudar a las viudas de Israel, fue a ayudar con el don que Dios le había dado a una mujer pagana. Era una pagana, no sabemos si era buena o si era mala, pero no era israelita. Aquí está el signo, aquí está el punto, que los dones de Dios, que está en capacidad de ofrecer el profeta, se ofrecen no sobre su propio pueblo, sino que en aquella ocasión se ofrecieron sobre una persona pagana. Un signo de que Dios
No hacía distinción alguna entre los pueblos o razas o tribus. No, para Dios todos son sus hijos. Y lo mismo hizo Eliseo. Eran tantos los leprosos de Israel, pero él curó a un leproso que era arameo, un comandante del ejército del rey de Damasco. Y este leproso adoraba a sus dioses. No era de la religión israelita, no era del pueblo. Adoraba a sus dioses en Damasco y seguía a su rey. Y entonces no seguía al Dios de Israel. Aunque sí después, al final comprende que la vida y la cura vienen solamente del Señor. Es así como estos dos profetas han sido citados por Jesús para mostrar que el Dios de Israel acoge a todos los hombres, es el Dios de todos los hombres y ama a todos gratuitamente. A este punto, los habitantes de Nazaret comprenden a dónde quiere llegar Jesús. Israel no es el único destinatario de las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Y ahora comprenden también la razón por la cual Jesús se ha alejado de Nazaret, porque si se hubiese quedado allí habría perdido tiempo, no hubiera logrado penetrar en la mente y en el corazón de sus paisanos con la novedad del Evangelio. Eran cerrados, tercos, con el corazón de piedra, cerrados en su mentalidad exclusivista, se consideraban los únicos destinatarios del amor de Dios. Entendemos entonces así la reacción final de los habitantes de Nazaret. Es como lo que se suscita hoy en muchos cristianos. Nos cuesta aceptar a personas que piensen diferente, a que hablen diferente o tengan una religión diferente. Vayamos un poco más adelante, miremos cómo fue la reacción entonces de los habitantes de Nazaret. Esto está en los versos últimos del 28 al 30. Lo que ha irritado a la asamblea de Nazaret han sido las palabras de gracia de Jesús, un desenmascaramiento de la mezquindad y de la cerrazón de sus convicciones religiosas. Y Jesús es expulsado de la aldea. Bueno, si no te expulsan de la aldea, quiere decir que piensas como los de la aldea. La aldea en los evangelios tiene siempre una connotación negativa. Reclama el aferrarse a las tradiciones, a la comodidad, al confort. Hoy se habla mucho del punto de confort o el lugar de confort. Ahí es donde quiero llegar, ahí es donde quiero estar, en mi lugar de confort. Y es completamente diferente lo que el Evangelio pide. El no querer cambiar, aun cuando llega el mensaje nuevo que viene del profeta, que viene de Dios. Existe este encerramiento. Esta es propiamente la imagen de la aldea en los evangelios. De hecho, podemos recordar como Jesús, cuando cura a un sordomudo, ¿qué es lo que hace? Dice el evangelista Marcos que se lo ha llevado lejos, lejos de la multitud, para que uno abra los oídos y la boca y comience a hablar de una forma nueva. Es necesario que se aleje de aquello que dicen todos, de aquello que piensan todos. Debe salir de la aldea. Cuando Jesús cura al ciego de Bethsaida, lo lleva fuera de la aldea y al final le dice, no vuelvas a la aldea. Antes no me veías, ahora te he abierto los ojos. Si tú vuelves en medio del modo de pensar de antes, tú vuelves a ser ciego. Esta es la primera imagen que nosotros tenemos de Jesús como anunciador del Evangelio, la imagen del profeta, una imagen que es importante recalcar y resaltar. La leeremos luego también en el capítulo 7. Este es el profeta que debía venir al mundo. Y después, al final, los discípulos de Emaús dirán
que es un profeta, que era un profeta poderoso en obras y en palabras. Lucas nos va a ir mostrando la imagen del profeta, la imagen del anunciador del Evangelio. Esta primera imagen de Jesús, aquí en el capítulo 4, imagen del anunciador y del anunciador del Evangelio y del profeta, es una imagen dura. Él es un renegado, expulsado, no es escuchado, no es reconocido. Y es importante tenerlo presente para quienes somos anunciadores del Evangelio, porque si no comprendemos aquello que le ha sucedido a Jesús, nos debemos preguntar entonces, ¿un mensaje ha presentado el Evangelio? Nos debemos preguntar, ¿mi mensaje ha presentado el Evangelio de una manera auténtica? ¿O tal vez he buscado agradar y hacer o decir aquello que la gente espera, aquello que la gente quiere escuchar? El relato concluye diciendo que Jesús, pasando en medio de ellos, se abrió paso y que querían arrojarlo desde el monte sobre el cual la ciudad de Nazaret era construida, que Jesús se abrió paso en medio de ellos. En Nazaret no hay ningún monte así, un lugar donde quieran arrojarlo, despeñarlo. Los nazarenos se petrificaron, quedaron sorprendidos y completamente abrumados por lo que Jesús había dicho. Querían que él dijera otras cosas. Se petrificaron. Su corazón se hizo de piedra. Ellos quedaron nuevamente absortos totalmente sobre sus propias convicciones. Y entonces quien no se adecua a su mentalidad, ellos lo sacan fuera, lo despeñan de su grupo, lo sacan, diríamos nosotros, lo sacan de la rosca. Y muchos dicen también que lo malo de la rosca es no estar en ellos, es decir, frente a quienes tienen el corazón obstinado, el corazón de piedra, es muy difícil, es muy complicado y Jesús se abre paso en medio de ellos. Él ha continuado su camino. No se ha tratado de una aparición milagrosa. Aquí Jesús no ha hecho ningún milagro, no ha hecho ningún prodigio, pasa por en medio de ellos. Es un lenguaje metafórico y es muy significativo. Hay aquí un mensaje de consolación y de esperanza que el evangelista quiere dar a los cristianos que en su comunidad, anunciando el evangelio auténtico, son perseguidos, encuentran oposición, hostilidad, contradicción. El evangelista debe tenerlos en cuenta, pero no debe, pero debe cultivar esta convicción y esta certeza, que si son fieles al anuncio del Evangelio de Jesús de Nazaret, continuarán por su camino, serán capaces de abrir ese camino por en medio de los corazones petrificados de quienes no quieren escuchar, y estarán seguros que su vida tendrá un sentido. La obra por ellos realizada dejará un signo para la humanidad. Jesús es el modelo del profeta, del anunciador del Evangelio, y Él es el que nos permite a nosotros, aprendiendo de su palabra, a ser sus mensajeros, a ser sus profetas. Hoy somos nosotros los profetas, encargados de anunciar el mensaje de salvación. Así no se ha escuchado, así muchas veces seamos criticados. Somos nosotros los hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de Dios para un mundo que necesita de Dios. Feliz domingo para todos.